RCR 750 AM, porque lo bueno une. El siguiente programa de opinión contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes sin supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. El Colegio de Ingenieros de Venezuela, Frenos Ávila y Pare a Tiempo y el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentan. A partir de este momento, todas las voces se unen en una sola señal. RCR presenta Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Muy buenas tardes, amigos de Radio Caracas Radio. Lo mejor este viernes 10 de junio del año 2016. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. Variada y abundante información que compartir, que analizar la tarde de hoy, como suele ocurrir en nuestro país. Finalmente, el Consejo Nacional Electoral activó la validación de las firmas entregadas por la Mesa de la Unidad para convocar el referéndum revocatorio presidencial. Esto será del 20 al 24 de junio. En esa fecha, en ese lapso, los firmantes podrán acudir a las oficinas regionales del ente comicial para validar sus manifestaciones de voluntad. Al margen del reglamento, como ya denunció un poco más temprano la Mesa de la Unidad, los dirigentes de la alternativa, el CNE, retrasó la validación y abrió un proceso que ha denominado de exclusión de registro entre los días 13 y 17 de junio para que los interesados retiren su firma. Esto llama poderosamente la atención. De hecho, nos recuerda lo que pasó en nuestro país el año pasado. La mayoría de las rectoras, bueno, sobre todo aquellas que militaron en el PSUV, da la impresión que son especialistas en hacer todo lo posible por intentar desestimular el voto de la oposición. Bueno, en 2015 fue necesaria una huelga de hambre, simplemente lo recordamos, para que fijaran la fecha de las parlamentarias. Permitieron una tarjeta idéntica a la tarjeta de la Unidad en el tarjetón. Varios candidatos fueron inhabilitados. Hubo toda clase de agresiones, sin hablar del grosero uso de los recursos del Estado. Tanto que el secretario general de la OEA aseguró que las autoridades electorales en nuestro país, lejos de garantizar la plena igualdad, respondían al discurso oficial y aumentaban la desconfianza del ámbito electoral. Bueno, ¿qué pasó? La oposición arrasó y muy probablemente cuando lleguemos a ese momento, la convocatoria oficial del revocatorio, me da la impresión que va a ocurrir algo muy parecido. Varios dirigentes de la unidad, incluyendo el gobernador de Miranda, esto es otra cosa sorprendente que ha generado toda clase de reacciones. Principal promotor de referéndum revocatorio, bueno, aparece como no firmante. De esto vamos a hablar ampliamente a partir de las 5:30 de la tarde. El CNE admitió 1.3 millones de firmas que irán al proceso de validación. La Mesa de la Unidad emitió comunicado y dice a grandes rasgos lo siguiente: Maduro se equivocó, el revocatorio no tiene dueño, los agentes electorales del gobierno tuvieron finalmente que rendirse ante la fuerza de la realidad. El pueblo democrático venezolano sí reunió 6 veces más firmas de las necesarias. Al haber usado un software improvisado, unos criterios absurdos de verificación, un mecanismo malintencionado, tortuoso y torpe, el régimen invalidó unas 600.000 firmas. Hay una importante cantidad de aspectos del proceso de validación que se van a dar a conocer en la reunión técnica de hoy, y mañana convocan a rueda de prensa en horas de la mañana. Por cierto, que la comunidad internacional sigue de cerca lo que ocurre en nuestro país. Será el próximo 23 de junio cuando la OEA, en sesión extraordinaria, discuta el informe de Luis Almagro, ustedes recordarán, de más de 130 páginas, donde denuncia una grave alteración del orden constitucional y democrático en Venezuela y pide la activación de la Carta Democrática. Eso va a ser el próximo 23 de junio. El secretario general de UNASUR, Ernesto Samper, que está de visita en nuestro país, aseguró que el diálogo es el mejor antídoto a los hechos de violencia. Colombia y Brasil rechazaron las agresiones contra los diputados de oposición. Y nueva jornada de protesta, de esto también vamos a hablar la tarde de hoy. En Caracas, en zonas como La Vega, fue especialmente delicada la situación. Allí se denuncia la muerte de un conductor de un camión saqueado que se resistió al robo, entre otros incidentes. En la Caracas, La Guaira, los transportistas protestaron por la muerte de un compañero. Son las 5:08, esto es Conexión 750, comenzamos. ¿Qué está pasando en este país?
Y para hablar acerca de lo que está ocurriendo en Venezuela, el número de protestas, nos acompaña vía telefónica Marco Antonio Ponce, él es coordinador general del Observatorio Venezolano de Conflictividad Social. Gracias por atendernos. Muy buenas tardes. Hola María Alejandra, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Mucho interés de conocer la información que pueda compartir con nosotros acerca de este tema de las protestas. Ustedes llevan un récord al respecto en nuestro país y la intensidad de estas manifestaciones. Hoy comentamos, se denuncia la muerte de un conductor que se negó a entregar su camión, que era saqueado. Esto aparentemente ocurre en La Vega, en Caracas, y se han registrado incidentes similares en toda Venezuela. ¿Qué puede comentar? Lo escuchamos. Sí, sobre esta situación, pues estamos documentando cada una de las alertas que estamos recibiendo. Por ejemplo, anoche recibimos numerosas alertas de la región capital en relación a saqueos e intentos de saqueo, incluso personas heridas. Entonces, en este momento estamos en el proceso de documentación y validación de cada una de estas situaciones para luego presentarlas en nuestros informes. En relación a la intensidad de la protesta, pues justamente hemos documentado al menos 19 protestas diarias en todo el país en los últimos 5 meses, dando un récord final de unas 2.779 protestas, principalmente protestas por derechos sociales, como hemos mencionado anteriormente. Actualmente la protesta venezolana es una protesta popular, vecinal, una protesta que en las últimas semanas, desafortunadamente, hemos visto que la violencia se ha hecho presente en las acciones que han realizado los vecinos pues para rechazar la situación que está atravesando el pueblo venezolano en este momento en relación con la crisis alimentaria. Ahora, con relación a este tema de la crisis alimentaria, llama la atención dos hechos puntuales que preocupan y mucho, que tienen que ver con el uso de armas de fuego de los manifestantes. En La Vega esto se denunció. De hecho, diarios como El Nacional destacan que la Policía Nacional, la Guardia y el SEBIN se enfrentaron a delincuentes en La Vega en el marco de esta protesta que terminó en saqueos, y algo similar ocurrió en Petare. ¿Qué puede comentarnos acerca de este tema? ¿Lo escuchamos? Sí, desde hace días venimos comentando son algunos hallazgos que hemos realizado de estas investigaciones, más a nivel cualitativo, en relación a algunos grupos, digamos, de mafias organizadas que se aprovechan de las situaciones de protesta para realizar sus actos delictivos. Lo vemos, por ejemplo, en el caso de los saqueos, donde algunos grupos pues organizados se mezclan con los vecinos, se mezclan con las personas que están protestando y aprovechan para hacer actos vandálicos. Hay que destacar que el saqueo o el intento de saqueo es una protesta, una forma de protesta violenta que debemos rechazar. El saqueo o el intento de saqueo no es la forma para llamar la atención de las autoridades, no es la manera para exigir derechos. Son un delito que está cometiendo quien lo realiza. Lo que pasa es que debido a los altos niveles de impunidad que hay en Venezuela en estos momentos, las personas que realizan un saqueo, un intento de saqueo o una protesta violenta, pues creen que no les va a pasar nada. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre las protestas que han ocurrido en Venezuela a lo largo de los años y lo que está pasando en este año 2016? ¿Qué puede comentarnos? Y en relación al carácter de la protesta, la tendencia histórica de la protesta en Venezuela nos revela que el 98% siempre ha sido en términos pacíficos. Solo el 2% en esta tendencia, pues el 2% de protesta violenta, y que en muchos casos se convertía en protesta violenta luego de la intervención de los cuerpos de seguridad cuando obstaculizan una manifestación o cuando la impiden, ese 2%. Sin embargo, en el 2016 hemos visto un incremento preocupante. En los primeros 5 meses la protesta violenta se triplicó, incluso llegó a 7%. Entonces es una situación que viene escalando en paralelo a la crisis que está atravesando el pueblo de Venezuela. Y actualmente, como decíamos anteriormente, los saqueos y los intentos de saqueo vienen incrementándose de manera preocupante todas las semanas. Incluso otra de las características de esta protesta que hemos visto recientemente es que ahora son nocturnas, y eso es un elemento novedoso en relación al seguimiento que venimos haciendo de la conflictividad social en los últimos años. Ahora, digamos, después de abril, hemos visto esto como una característica que cada vez se repite más, y es que hay protestas nocturnas por servicios básicos, por el derecho a la alimentación.
Con relación a este tema del derecho a alimentación, llama poderosamente la atención que buena parte de las protestas tiene que ver con la escasez de alimentos, y usted me corregirá si me equivoco, pero esto es un elemento absolutamente novedoso por la cantidad y sobre todo por la extensión en todo el territorio nacional. ¿Qué puede comentarnos? Sí, es una de las características de la protesta actual y que en este año pues se ha venido agudizando, viene relacionado con la grave crisis alimentaria que está atravesando el pueblo venezolano, de la inseguridad alimentaria que se está expresando por el hambre que la gente revela cuando está en las calles. Digamos que son términos que utiliza la FAO para caracterizar una situación como la que está atravesando el pueblo venezolano en este momento. Y efectivamente en los primeros 5 meses de este año documentamos al menos 680 protestas por alimentos, es decir, protestas en las que los ciudadanos rechazan la escasez y el desabastecimiento de alimentos. Y es importante destacar que en relación a las protestas por alimentos, estas son realizadas principalmente por vecinos, son protestas masivas, protestas populares y protestas espontáneas. Eso es la característica que tiene la protesta por alimentos en este momento. Gracias, Marco Antonio Ponce, por atendernos, acompañarnos estos minutos, coordinador general del Observatorio Venezolano de Conflictividad Social, ofreciendo opinión acerca de este tema de las protestas. Hoy, una vez más, se registraron varias en todo el territorio nacional. Una de ellas, lo comentamos concretamente en la parroquia La Vega, muy cerca acá del Paraíso. La Policía Nacional, la Guardia y el SEBIN se enfrentaron a delincuentes en este sector. Los delincuentes comenzaron a disparar con armas largas. Estoy leyendo nota del Nacional. En el hecho, un funcionario de la policía y otro de la Guardia Nacional resultaron heridos de bala. Y acerca de lo que está ocurriendo en nuestro país, Amnistía Internacional presentó hoy informe luego de la visita de Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de esta organización, un informe que titularon Políticas obstinadas aceleran catastrófica crisis humanitaria. Así de claro, la negación casi obsesiva de las autoridades, y leo el primer párrafo, venezolanas, de que la emergencia económica implica una crisis humanitaria en el país, su falta de autocrítica y su empeño por no solicitar ayuda internacional están poniendo las vidas y derechos de millones de personas en alto riesgo. Esto lo dijo Amnistía Internacional al finalizar una visita a Venezuela. Son las 5:15, hacemos una pausa, ya venimos. Usted escucha Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750 AM. Constancia, dedicación y servicio son parte de nuestras premisas en Central Madeirense. Por más de 66 años hemos ofrecido lo mejor del campo en verduras y frutas frescas a los venezolanos. Somos sinónimo de compromiso y bienestar. Central Madeirense, viva mejor por menos. Mensaje del ingeniero Enzo Betancourt, presidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Apreciado colega, ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela, a través de su Fondo de Previsión Social y la Fundación de Mejoramiento Profesional, ha redoblado sus mejores esfuerzos en la búsqueda de soluciones concretas a los graves problemas que nos afectan como gremio. Es por eso que te hacemos un llamado para que te mantengas solvente con tu colegio y puedas disfrutar de sus amplios beneficios. Para mayor información, visita el portal del CIB, www.cib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Si de frenos se trata, no busque más. Frenos Ávila es la solución. Con más de 40 años en el mercado, le ofrecemos atención especializada y sólida experiencia en frenos completos para todo tipo de vehículos y camiones hasta mediano tonelaje. Estamos en la calle Venus con la avenida Libertador. Trabajamos corrido de lunes a viernes a partir de las 7 de la mañana. Teléfonos 571-2835 y 571-2931. Frenos Ávila, y pare a tiempo. Mensaje del ingeniero Kenick Navarro, presidente del FOMPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela, a través del Fondo de Previsión Social FOMPRES CIB, te ofrece con tan solo el pago de tu solvencia numerosos beneficios en atención primaria de salud, servicio de farmacia, odontología y laboratorio, póliza de hogar, servicio funerario y consultas médicas por internet. Para mayor información, visita nuestro portal www.cib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. RCR 750 AM, porque lo bueno une.
Una ventana para las propuestas y denuncias de las comunidades populares de Venezuela. Evelyn Martínez y la Red de Ciudadanos llegan debatiendo problemas y promoviendo soluciones. Es el Radar de los Barrios. Por la autonomía de los movimientos sociales que no pueden ser complementos de partidos o gobiernos. El Radar de los Barrios, de lunes a viernes, a partir de las 10 de la mañana, por RCR 750 AM. Cuando hablamos de economía, pensamos en grandes cifras, en inflación, escasez, productividad. Sin embargo, en RCR todos los sábados a las 8 de la mañana le enseñamos que hay otra vía. Ligia Perdomo, Edesio Brito y Aurelio Concheso abordan la economía para que usted entienda cómo le afecta en su cotidianidad. La otra vía. Hablamos no solo de las grandes cifras, sino también de las pequeñas, de las que afectan a su bolsillo. La otra vía, los sábados a las 8 de la mañana por RCR 750 AM. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750 AM. Continuamos, amigos, en Conexión 750 y comentamos informaciones que están en desarrollo en Venezuela y más allá de nuestras fronteras. Enrique Capriles desde ya empieza nuestro trabajo, dijo, de organización. Esto lo aseguró en rueda de prensa con medios de comunicación nacionales e internacionales luego de escuchar los anuncios de la presidenta del Consejo Nacional Electoral sobre el proceso de validación de firmas que se va a realizar, insistimos, entre los días 20 y 24 de junio. El gobernador de Miranda dijo que los venezolanos son capaces de sortear los obstáculos que ponga el Consejo Nacional Electoral. Y son varios, bueno, ya lo comentamos con ustedes, no es la primera vez. El gobernador de Miranda, Enrique Capriles, pidió a los venezolanos organización luego de conocer la fecha del cronograma de validación del 1% de las firmas. Este es el momento de demostrar la fuerza del cambio, esto está entre comillas. Nos han puesto todas las trabas, pero no tengo duda que unidos vamos a volver a sortear estos obstáculos que nos han puesto. La reacción del gobierno, bueno, chavismo anuncia que irá al Tribunal Supremo de Justicia para denunciar gigantesco fraude. Rodríguez denunció que más de 600.000 firmas fueron fraudulentas y ya escuchaban ustedes la comisión técnica, las razones por las cuales invalidaron algunas firmas. Es increíble, incluyendo la del gobernador de Miranda y otros dirigentes de la Alternativa Democrática, como cientos, miles de ciudadanos que firmaron para activar el referéndum revocatorio. El presidente de la Comisión de Verificación de Firmas, estoy hablando del alcalde de Libertador, respaldó la advertencia del Consejo Nacional Electoral de que suspenderá el proceso de validación de firmas si hay violencia. Alguien me escribía en Twitter acerca de este tema, Gregorio Rodríguez, cuando Tirsa Lucena amenaza con suspender la ratificación de firmar por hechos violentos, ¿no será que van a mandar a su colectivo? Ojalá que no cometan ese error, porque lo hemos comentado con ustedes. La salida a la crisis venezolana pasa por permitir al pueblo que se exprese, que exprese su opinión. En este caso, bueno, se plantea el referéndum revocatorio, que es un mecanismo que está en la Constitución. A las 5:30 igual vamos a hablar ampliamente acerca de todos estos temas. Sobre las protestas, murió conductor de camión saqueado en La Vega. Lo dicho, lamentable, el hombre se resistió al robo masivo y recibió un disparo. En estas condiciones, como ustedes comprenderán, ningún país puede salir adelante. Esto lo decimos a título personal. Con este tipo de informaciones a diario, el gobierno actúa como si no estuviera ocurriendo absolutamente nada en nuestro país, más allá de crear esto de los CLAP. Reportan protesta en el Valle, también por escasez de comida. De esto conversamos con Marco Antonio Ponce. Los manifestantes obstaculizaban el tránsito hacia Coche un poco más temprano. Reprimen protesta en Mérida con lacrimógenas y perdigones. Más temprano, las autoridades locales habrían ofrecido bolsas de comida para que cesaran las manifestaciones. Tomo la nota del Nacional. La Guardia Nacional y Polimedia arremetieron contra los vecinos que se encontraban manifestando y trancando la carretera trasandina para exigir la venta de alimentos. A propósito del ámbito internacional, bueno, los negociadores de Venezuela aseguran contar con el apoyo de los Estados Unidos. Lo cierto es que hoy John Kerry anunció que va a asistir a la Asamblea
general de la OEA. No se va a hablar de Venezuela la semana próxima, será el próximo 23 de junio, pero han escuchado ustedes cuál es la opinión de Estados Unidos. Aunque no forma parte de la agenda oficial, el debate sobre la aplicación de la Carta Democrática a Venezuela será la cuestión clave a discutir en la sesión. Y a propósito de las elecciones en Perú, antes de hacer la pausa para ir a publicidad, Keiko Fujimori finalmente reconoció la derrota en las elecciones de este país ante Kuczynski. Aun cuando los resultados sean confusos, Fuerza Popular ha recibido el encargo de ser oposición, rol que vamos a cumplir con firmeza, fueron sus declaraciones. Antes de hacer la pausa para ir a publicidad, una denuncia que también nos llega a través del Twitter, nos envían mensaje donde dicen que allanaron la sede de Marea Socialista. Y en el Twitter de Nickmer Evans, que es dirigente de esta organización, dice: fue allanada sede de Marea Socialista en el centro de Caracas. En próximos minutos estaremos informando los detalles. A esta hora hacemos una nueva pausa. Vamos a publicidad. Estás en sintonía de Conexión 750, solo por RCR 750 AM. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FOMPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela, a través de su Fondo de Previsión Social, FOMPRES CIB, por estar solvente tendrás atención primaria de salud, una póliza hogar, un servicio funerario básico, medicina vía internet a través de Medifompress CIB online. Para mayor información visítanos a nuestro portal www.cib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Dolores, limitaciones de apertura o cierre, desgaste dental, saltos en apertura o cierre bucal. Ve a Dental Smile y soluciona tu problema de disfunción temporomandibular. En el Centro Comercial Santa Fe, nivel C2, teléfono 0412-222-2375. Dental Smile, lo damos todo por tu sonrisa. Cómo iniciar una conversación, ser empático, saber venderse, oratoria y mucho más están a tu alcance en Lideremos Venezuela en una conferencia magistral. Los líderes Kelly Salmón, Carlos Pacheco, Víctor Wolf y Ángel Ordaz por parte de Stefan Kaiser y Liderazgo Sin Límites guiarán tus pasos. Sábado 18 de junio, Centro Cultural Vego de la Castellana. Sé parte de los nuevos líderes venezolanos. Entradas por ticketmundo.com y lideremos.com.be. Cupos limitados. Organiza Juliet Dagda. Mensaje del ingeniero Ramón López, vicepresidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el sistema de salud venezolano no presta la atención requerida y la altísima inflación encarece notoriamente este servicio. Es por ello que el Fondo de Previsión Social del CIP te ofrece un servicio de salud seguro, confiable y accesible, con amplia cobertura. Para mayor información visita el portal www.cib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. RCR 750 AM, porque lo bueno une. María Alejandra Trujillo te acompaña en Conexión 750, solo por RCR 750 AM. Claro y raspado. Continuamos, amigos, en Conexión 750 y lo dicho, a partir de esta hora hablamos ampliamente acerca de este anuncio del Consejo Nacional Electoral. Se activa oficialmente la validación de las firmas entregadas por la Mesa de la Unidad Democrática para convocar el referéndum revocatorio presidencial, y hay toda clase de objeciones, porque entre otras cosas el máximo ente comicial, al margen del reglamento, anunció la creación de un proceso que ha denominado de exclusión de registro entre los días 13 y 17 de junio para que los interesados retiren su firma. Y por si fuera poco, deja por fuera a varios dirigentes de la oposición, incluyendo el gobernador de Miranda, y uno de ellos nos acompaña vía telefónica. Se trata del diputado Juan Guaidó, diputado de la Asamblea Nacional por el Estado Vargas, dirigente de Voluntad Popular. Gracias por atendernos. Buenas tardes. Hola, Alejandro, buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, además también nos acompaña el padre José Virtuoso, rector de la Universidad Católica Andrés Bello. Padre, gracias por atendernos. Buenas tardes.
Muchas gracias por la invitación. Bueno, de entrada quisiera conocer una primera reacción del diputado Juan Guaidó acerca de este tema. El anuncio de la presidenta del Consejo Nacional Electoral, pero la cantidad de irregularidades, ya la Mesa de la Unidad emitió comunicado, la organización va a ser clave de cara al proceso de validación de firmas, pero lo cierto es que la gran mayoría de los dirigentes de oposición quedaron por fuera a pesar de haber estampado su firma, incluyéndolo usted. ¿Lo escuchamos? Sí, bueno, el CNE lamentablemente sigue violando la Constitución. Un reglamento que se lleva 5 días, se tomó más de 40 para el pronunciamiento oficial de lo que fueron el proceso de activación del referéndum revocatorio o la invocación del referéndum revocatorio, según dice nuestra Constitución, alejado de todo principio de acercar el poder al ciudadano, el derecho a elegir. Colocan un punto de variación por estado. Es decir, que los habitantes de Barlovento, en el caso del estado Miranda, tienen que ir a Los Teques. En el caso de Vargas, los habitantes de Carayaca deben ir hasta La Guaira. Entonces, violando todo debido proceso, por decirlo en argumento legal, violando todos los principios de transparencia, celeridad, acercar el poder al ciudadano, transparencia, todo, bueno, emiten este comunicado como para que la gente no vaya. Adicionalmente, rebanan una cantidad de firmas importantes con criterios que en este momento no se explican. Hoy el gobernador de Miranda mostraba la planilla donde él firmó, impecable la planilla, las huellas dactilares, todo correcto, no es válida. Esa planilla completa, no solamente su firma, la planilla completa. Yo, que firmé en Vargas, donde fue una planilla también, en uno de los puntos de recolección, anularon toda la planilla sin argumentación alguna, sin ningún tipo de criterio de validación en ese caso. Entonces lamentamos que el CNE nuevamente se ponga de espaldas. A pesar de esto, y según la información que tenemos de la reunión técnica que se efectuó hoy, hay 1.300.000 venezolanos y 1.300.000 que pueden validar su firma. Bueno, ellos tendrán la tarea, la labor de activar el proceso del referéndum revocatorio. En mi caso, bueno, llevaré al que haya validado, usaré mi carro, usaré todos los activistas que podamos del partido, trasladaremos a la gente de Carayaca. Lo importante de esto es que, bueno, se caen cosas. Un argumento de Jorge Rodríguez que decía que 600.000 firmas fraudulentas. ¿Cuáles firmas fraudulentas entonces si anularon la de los principales dirigentes de oposición proponentes del referéndum revocatorio, entre otras cosas que decía Jorge Rodríguez, donde vemos la mentira, un proceso de exclusión que no existe, porque mejor sería, en principio de buena fe, en el principio de que el ciudadano siempre quiere participar, en vez de un proceso de exclusión, un proceso de inclusión. Es decir, si a mí me anularon mi firma, como fue anulada, tengo la planilla donde firmé, la copia, por supuesto, ¿cómo es posible que yo no pueda entonces participar en un proceso tan importante para el país? Pero no, el CNE elige el camino de la exclusión, elige el camino de las alcabalas, elige el camino de entorpecer el proceso para que el venezolano se desmotive. La mala noticia para el CNE es que a pesar de todas esas trabas, a pesar de todos esos elementos, vamos a ir a validar el 1% y vamos a lograr la activación del referéndum revocatorio. Ahora, yo le pregunto al padre José Virtuoso, que conoce perfectamente estos temas y la realidad del país. Lo comentamos al inicio con los oyentes, por cierto, 482-9750 para su participación. Esto no es nuevo. Recordamos lo ocurrido el año pasado. La cantidad de obstáculos fue tal que hasta el propio secretario general de la OEA, Luis Almagro, aseguró que las autoridades electorales de nuestro país, lejos de garantizar la plena igualdad, repetían el discurso oficial y aumentaban la desconfianza de los electores. Yo quisiera una valoración de su parte acerca de este tema por la importancia que reviste esta convocatoria, el referéndum revocatorio presidencial. ¿Lo escuchamos? Bueno, en primer lugar, muy buenas tardes y un saludo muy cordial al diputado Juan Guaidó y a toda la audiencia. Lo primero que diría es que realmente esto es inconcebible. Es decir, un organismo electoral que está destinado fundamentalmente a hacer valer la voluntad popular y a canalizar bajo distintos mecanismos la expresión de esa voluntad popular, se confabula para hacer posible el que eso no sea. Todas estas trabas, toda la dilación que ha habido, toda la incorporación de normas sobrevenidas, no son más que expresión de una voluntad muy expresa, porque no ha sido una voluntad
escondida o camuflada, sino una voluntad muy expresa que conjuntamente con el Ejecutivo Nacional y con los representantes del partido oficial pues han asumido la decisión de obstaculizar hasta donde les sea posible el hecho pues de la activación del referéndum. Yo seguiría diciendo que lo más importante que ha ocurrido es que efectivamente, a pesar de todos esos obstáculos, la contundencia de la realidad, como muy bien lo manifestó la Mesa de la Unidad en su comunicado del día de hoy, la contundencia de la realidad se impuso y efectivamente no ha quedado más remedio que convocar a este paso final de validación de firma de cada uno de los electores que allí están, al menos reconocidos por ellos, de ese conjunto de 1.300.000, y todo este esfuerzo que también se anuncia desde la Mesa de la Unidad de poder contribuir, inclusive invitando a los excluidos de la lista a servir como voluntarios para hacer posible pues que todo aquel que sea convocado para ello pueda validar su firma en los puntos que ha asignado el Consejo Nacional Electoral. Es decir, lo que tenemos que convencernos es que el referéndum es el mecanismo constitucional ideal para... ¿Sí? Padre José Virtuoso, diputado Juan Guaidó, se cayeron las dos llamadas, caramba. Los teléfonos no nos acompañan. Estamos conversando con el diputado Juan Guaidó y el padre José Virtuoso, rector de la Universidad Católica Andrés Bello. Conoce perfectamente la materia electoral y además la realidad del país. A ver si tenemos oyentes. Entre tanto, restablecemos contacto. Si no perdimos también esa comunicación, me decían que teníamos a la señora Cristina Camacho desde Chacao. Muy buenas tardes. Tampoco tenemos a la señora Cristina Camacho. Bueno, se cayeron los teléfonos de un momento a otro. Y la señora Luisa Rodríguez desde Caricuao tampoco. Bueno, 482-9750 para su participación. Vamos a tratar de restablecer el contacto. Nos interesaba mucho conocer la reacción del diputado Juan Guaidó. Padre, que se cayó la llamada, padre, lo escuchamos. Sí, no sé en qué punto se cayó, pero no, usted decía, sí, hacía referencia al comunicado de la unidad, efectivamente, que bueno, que las autoridades tuvieron que finalmente rendirse ante la fuerza de la realidad y que lo importante será, acudir a los puntos que han establecido, aunque son 24 en todo el país, uno para cada estado, pero bueno, hacer valer, ¿no? Esta voluntad popular expresada en las firmas que recogió la mesa. Algo por allí va la idea. Padre, lo escuchamos. Exacto, y que y todo el esfuerzo que hay políticamente que hacer para facilitar que las personas puedan acudir a hacer valer su firma, aún en esas condiciones tan precarias que ha puesto el CNE. Además, esta inclusión especial de las personas que resultaron fuera de la lista, invitándolas a participar como voluntarios, pues realmente es una gran idea, y yo sí creo que no solo los que están fuera de la lista, sino todos aquellos que queremos efectivamente que el referéndum es una vía especial para activar la salida constitucional de esta grave crisis política en la que estamos, pues tenemos que colaborar para hacerlo posible. Además, padre, tenemos varios oyentes, quedan varias fases en lo adelante, en el futuro. Es decir, esta es simplemente la primera, luego la Mesa de la Unidad tiene que recoger más de 4 millones de firmas para cumplir con el 20% que establece la Constitución, y luego será ya la celebración del referéndum revocatorio que está planteada. No hay razones para que esto no ocurra para este año, ojalá sea así, y en ese caso tendrá que obtener la oposición o la opción de revocatorio un número superior a los votos que obtuvo el presidente Maduro. O sea que el camino todavía es largo y va a requerir la participación de todos los que firmaron esta fase, los que están dentro, los que se quedaron fuera. Así es, en fin. El camino es largo, empedrado, difícil, complejo, pero la sociedad tenemos que activarnos en esa dirección. Así es. Ender Rodríguez se comunica desde Antímano. Buenas tardes.
Señor Ender, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Adelante, lo escuchamos. Ahora yo digo, yo que pertenezco al Estado Zulia y yo no puedo firmar en la capital. O sea, que no pertenezco al país, soy extranjero. Ajá, bueno. Y la otra es... Sí, sí, adelante. Y la otra es que yo diría que el diputado Julio Borges, el señor Luis Blanco y el Pedro González, ya que lo mismo, deberían de ponerse a trabajar en la comunidad popular, recorrer la firma casa por casa. Bien. Bueno, yo creo que los sectores populares lo apoyan. Señor Ender, lo escuchamos bastante mal, pero entiendo que hacía un comentario con relación al señor Julio Borges, al diputado que fue brutalmente agredido el día de ayer, y una recomendación que entiendo hacia la oposición para recoger las firmas casa por casa. No sé si tenemos más oyentes, a ver si tenemos mejor suerte. Los teléfonos hoy no nos acompañan. Carolina González desde Altagracia, buenas tardes. Hola, mi amor, felicitaciones por ese programa tan bueno. Gracias. Pero yo lo que quiero saber es lo siguiente, en mi ficha aparece que no fue mandado en la lista de la MUD. Eso no lo entiendo. Y mi hijo sale que está muerto. Y en ese caso, ¿qué puedo hacer? Gracias y felicitaciones por tu programa. Gracias por trasladar esta inquietud. Le doy la palabra al padre José Virtuoso. Ciertamente hay toda clase de irregularidades. Esta es novedosa porque lo que hemos escuchado a lo largo del día es que la mayoría de las personas, un número muy importante, no se encuentra, incluyendo los dirigentes de la oposición venezolana, y de inmediato te da la opción de excluirte del registro. O sea, esto, francamente, padre, será para escribir libros en el futuro. El CNE te invita a retirar tu firma. ¿Pero qué le contesta a la señora González? Lo escuchamos. Bueno, habría que revisar efectivamente los casos, pero yo sí creo que lo primero que hay que hacer es poner de públicamente y manifiestamente todo este tipo de irregularidades. Es decir, si vale la pena que la señora pues pueda a través de Facebook, pueda a través de las redes, etcétera, señalar su caso y mostrar las pruebas de cómo con ella efectivamente se mostró una irregularidad evidente. Ahora, ¿qué recomendación hacer? Por cierto, 482-9750 para su participación, padre, para aquellas personas que firmaron, que podrán validar su firma tomando en cuenta estos obstáculos. Bueno, tienen que trasladarse en principio a la sede regional del Consejo Nacional Electoral de su respectivo estado, estén donde estén. Y esta amenaza, que además ha generado tantas reacciones y comentarios de la presidenta del CNE, que además la profiere luego de las agresiones contra diputados de la Alternativa Democrática, advirtiendo que si hay alguna alteración de orden público, bueno, ella va a suspender el proceso. ¿Lo escuchamos? Sí, no tiene, en verdad, yo creo que evidentemente desde cualquier institución tú puedes pedir la necesidad de mantener el orden, mantener la disciplina, de mantener el mejor clima posible, por supuesto invitar a la no violencia. Todo eso está muy positivamente, está muy positivo que se haga. Lo que tú no puedes es ligar una cosa con la otra. Lo que tú no puedes decir es si se portan mal, entonces les quito el referéndum, o les cierro el proceso de validación, etcétera. Digo, eso no guarda ninguna lógica para nada. Ahora, da la impresión, padre, tenemos más oyentes que quieren participar, que el gobierno no entiende de la gravedad de lo que está ocurriendo en nuestro país. Y escuchamos permanentemente a dirigentes de la oposición advertir, que aquí las cosas se pueden salir del control. Tristemente nos toca a diario hablar de protestas prácticamente en todos los rincones de Venezuela, muchas de ellas por falta de comida. ¿Qué puede comentarnos acerca de este tema? Porque la crisis es la razón fundamental para convocar una consulta de esta naturaleza. ¿Lo escuchamos? Sí, estoy plenamente de acuerdo. Efectivamente, el gobierno está de espalda al país. Es increíble, basta simplemente asomarse a la calle para poder ver el estado de tensión, de angustia, para poder percatarse de los distintos focos de conflicto que son expresión clara de esa crisis que toca lo más profundo de la gente, porque está tocando el bolsillo, porque está tocando la mesa diaria, porque está tocando las necesidades básicas de la gente. Y en la sociedad venezolana está clarísimo
que la causa de la crisis de ese conflicto está en las políticas asumidas por el Estado y por el gobierno nacional. Y además que el Estado, representado fundamentalmente en el gobierno nacional, no quiere dar su brazo a torcer en la rectificación de ninguna de esas políticas. Por lo tanto, estamos ante el reclamo de la sociedad que aspira a ese cambio, y dado que ese cambio no es posible, hay que definir fundamentalmente una salida a la crisis, y esa salida a la crisis no es otra cosa que un proceso de transición entre los, entre los grandes dirigentes del país. Más oyentes se comunican a través del 482-9750. La señora Ana Ramírez nos llama desde Caricuao. Buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bien. Mira, llamo por lo siguiente. Está pasando, y le ha pasado ya a varios familiares, que nos metemos a consultarnos en la lista del CNE. Por lo menos en el caso de mi mamá sale que no puede rectificar su firma, sus datos, pero sí sale que sí puede excluir. Al igual de que mi mamá, a muchos familiares les está pasando lo mismo. Entonces, no entiendo cuál es el juego que tiene el CNE contra los que estamos a favor de un referendo y a favor de salir de este régimen que de verdad ya nos tiene a todos al borde. Y te digo que solamente en mi familia, somos más de 50 lo que estamos pasando lo mismo. Y he visto ya varias amistades que están colocando sus fotos firmando y están colocando la foto de la planilla con lo que les sale. Entonces, hagámoslo todo para que veamos que de verdad vamos a salir de esto lo más pronto posible. Gracias, señora Ana. Bueno, entiendo por la explicación, aunque la Mesa de la Unidad anuncia rueda de prensa mañana con la información de la reunión técnica que van a sostener hoy, entiendo que cuando aparece este mensaje es que usted puede ir a validar su firma. Lo que llama poderosamente la atención es que el CNE haya creado, este proceso de exclusión de registros que no está en el referendo, no está en ninguna parte, una semana antes de la validación, pero parece mentira y es contradictorio. Si usted le permite excluirse, es que puede validar a partir del 20 de junio. Igual le doy la palabra al padre José Brutoso para contestarlo. Escuchamos. Sí, perfectamente de acuerdo contigo. Son requerimientos o indicaciones, digámoslo así, totalmente contrarias, ¿no? Totalmente contradictorias una con otra. De todas maneras, yo creo que sí tenemos que esperar esa reunión de técnicos de la MUT y con técnicos del Consejo Nacional Electoral para aclarar mucho más lo que, ese conjunto de indicaciones a la población para poder participar. Más oyentes se comunican a través del 482-9750. Maribel Vélez nos llama desde el Junquito. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Yo me pregunto, ¿y si estas personas que supuestamente podemos ir a validar nuestra firma, hay 300.000, 500.000, X número de firmas que ellos han utilizado, que sí podemos ir a validarlas, son personas del partido de gobierno, personas que ellos han mandado, y después el revocatorio solamente fuimos a firmar 59.000 personas? No puede haber revocatorio. Gracias, señora Vélez. Bueno, por eso la Mesa de la Unidad Democrática, entiendo, igual ellos anuncian rueda de prensa para mañana, recogieron un número superior, infinitamente superior al requerido, porque esperaban maniobras de esta naturaleza. Es sorprendente que 10.000 personas que aparecen como difuntas hayan firmado. Evidentemente no fueron difuntos lo que firmaron, fueron personas vivas de carne y hueso que se hicieron pasar por estas personas que fallecieron. Yo le doy la palabra al padre José Brutoso para comentar lo dicho por la señora Maribel. Lo escuchamos. La gran ventaja de este proceso es que ahí existe el registro como tal del total de firmas que se introdujeron en el CNE y el total de firmas que fueron excluidas, de tal manera que hay un registro que permite cotejar, que no es que de repente te pueden meter un grupo de gente ahí que no participó, que no se inscribió, etcétera. Es decir, tenemos una base cierta de cuál es el universo que está convocado a participar.
Yo sí creo que todo este tipo de cosas que se están diciendo de gente que se dan por muerta, etcétera, y que por eso le invalidan su firma, bueno, existe toda la posibilidad del reclamo. Aquí está la lista, estas son la gente y estas son las personas de carne y hueso, han votado en otros procesos electorales, entonces ¿cómo es eso que están excluidas de aquí? Es decir, porque con ese registro que existe y el conjunto de exclusiones que hubo alegando una cosa u otra, puede existir un proceso de reclamo, bueno, mucho más claro, ¿no? Pero yo tengo que preguntarle, padre Virtuoso, acerca de las declaraciones del gobierno. Esta inquietud se le íbamos a trasladar al diputado Juan Guaidó porque él es político, pero bueno, yo le hago la pregunta y usted me contesta lo que usted tenga a bien decirnos, ¿no? Pero llama la atención que el vocero elegido por el gobierno, que es el alcalde Libertador, diga, bueno, el chavismo va a acudir al Tribunal Supremo de Justicia para denunciar un gigantesco fraude, pero a él se le señala, o al menos su despacho, de financiar a varias de las personas identificadas como agresores del diputado Julio Borges y otros parlamentarios, lo cual choca bastante y mucho, tomando en cuenta, bueno, la reacción interna y externa por lo que está ocurriendo en nuestro país. Entonces yo quisiera un poco su análisis acerca de este tema y estas supuestas denuncias que van a elevar al Tribunal Supremo de Justicia, no sabemos con qué intención. Lo escuchamos. Bueno, efectivamente, ellos podrán hacer su denuncia. Yo sí creo que el proceso ha sido tan claro y tan transparente que es muy fácil defenderlo y poder de alguna manera responder a todo ese tipo de acusaciones que puede haber. Creo que es importante que además de defenderse en el Tribunal Supremo, hacia donde se vaya, también se haga una defensa pública, diciendo efectivamente cuáles han sido las características del proceso y dónde se han tratado de señalar fallas que supuestamente se entienden como fallas, pero no son fallas, o que se acusan de fraude y no hay tal fraude. Eso me parece importante. Bueno, y todo este proceso lo que habla es de un esfuerzo gigantesco por seguir torpedeando, aún después de haber reconocido el proceso de introducción de firmas y validación de las mismas, etcétera, bueno, continuarlo torpedeando. Más oyentes a través del 482-9750. El señor José Alvarado nos llama desde Vargas. Buenas tardes. Sí, muy buenas tardes. María Alejandra, quiero felicitar a todos en el programa, de verdad. Los invitados que están teniendo son invitados excelentes. Que no quiero extenderme mucho, quiero hacer un comentario. Acabo de validar mi cédula de identidad. No aparezco en la base de datos presentada por la Mesa de la Unidad Democrática cuando yo firmé, evidentemente. En programas anteriores, en otras llamadas que han hecho otras personas, pareciera que hay un punto de encuentro entre las firmas validadas y las firmas inválidas. Y ese punto de encuentro son personas que trabajan o están relacionadas con el gobierno. Esas pareciera que son el mayor número que fueron validadas y aprobadas. Las personas que no guardan ningún tipo de relación con el gobierno parece que son las firmas que fueron absolutamente invalidadas o que no aparecen en la base de datos presentada por la MUD. Quiero hacer este comentario porque lo validé con familiares que tengo cercanos, en un grupo familiar de 4 personas, 3 de ellas no tienen nada que ver con el gobierno, una de ellas fue directora de un colegio público y esa persona le apareció la firma como válida y las otras 3 no. Hay muchas trampas que ha hecho el gobierno en estos 17 años, pero esto ha sido de verdad lo más descarado que yo he visto en el chavismo. Señor José, ¿me permite una infidencia, una pregunta? Dígame. ¿Su familiar igual va a validar su firma? Por supuesto que sí. No tiene miedo en lo absoluto. De hecho, mientras estaba esperando en línea que me pasaran la llamada telefónica, conversamos con ella, le dijimos que estamos escuchando el programa de radio, tengo rato escuchando, incluso el programa anterior también mencionaron eso, y ella dice que no le importa, va a validar su firma, de hecho, con más fuerza todavía, porque las otras personas que firmaron fueron sus 2 hijos y su esposo. Entonces, yo pienso que lo que se ha dicho, y quiero pedir disculpas que me estoy extendiendo, pero estoy tratando de hablar rápido porque sé que el tiempo apremia. La persona que tiene invitada ahorita está diciendo algo que es muy cierto. Hay 1.600.000 firmas que todavía nos dan para los números.
y no podemos perder el tiempo, no debemos gastar pólvora en Zamuro, ni debemos perder tiempo porque el reloj corre. Así que con lo que tenemos debemos firmar, pero también hay un grupo de personas, analistas, periodistas, como el del programa anterior, que está en total desacuerdo y debemos denunciar lo que está sucediendo. Esto que voy a decir es para la mesa de la unidad. Por favor, analicen bien sus estrategias. Por un lado, no pierdan el tiempo, aceptemos lo que tenemos y los que vayan a ratificar su firma, que la ratifiquen. Y por otra parte, preparémonos para un escenario de verdad desgarrador, que es que el gobierno haga todo lo que sea posible para que no se logren las firmas con todas las trampas que están haciendo, y ese escenario lo vamos a garantizar teniendo como pruebas las personas que sí firmaron un principio, que son las copias que tiene la Mesa de la Unidad Democrática, y con eso sí podemos defender. Pero es importante que la MUD se prepare para los dos escenarios. Gracias. Para las personas que quieran ratificar y para la trampa tan descarada mundialmente que está haciendo el gobierno, que de verdad esto no tiene compón. Gracias por su participación. Le doy la palabra al padre José Britoso para contestar. Y yo agregaría, padre, para cerrar, porque nos queda muy poquito tiempo, su opinión acerca del diálogo. Estoy viendo las imágenes. ¿Cómo que se llama el señor que habló? Señor Alvarado, José Alvarado de Vargas. Un comentario muy breve, padre, sobre el diálogo. Sí. Yo no tengo que agregar nada. Le subrayaría todas y cada una de sus palabras, sobre todo estas últimas dos recomendaciones. Yo creo que es clave no perder tiempo, yo creo que es clave facilitar todos los mecanismos para que efectivamente, que tenga que validar su firma, vaya y la valide. Y por otra parte, recoger a nivel de analistas, etcétera, que la MUD lo tiene, cuáles son todas estas graves, atropellos que ha habido, todos estos fraudes que ha habido, para registrarlos, para documentarlos y para manifestar cuáles han sido las maneras de proceder. Gracias, padre José Britoso, por atendernos, acompañarnos, rector de la Universidad Católica. Hacemos una pausa, ya venimos. Escuchamos Conexión 750, solo por RCR 750 AM. Mensaje del ingeniero Ramón López, vicepresidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el sistema de salud venezolano no presta la atención requerida y la altísima inflación encarece notoriamente este servicio. Es por ello que el Fondo de Previsión Social del CIP te ofrece un servicio de salud seguro, confiable y accesible, con amplia cobertura. Para mayor información visita el portal www.cib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Visión Paraíso es una clínica oftalmológica con los más modernos equipos y médicos en permanente actualización. Lo atendemos en el Centro Comercial Multiplaza Paraíso, nivel Caracas, 822-6800. Visión Paraíso, para diagnósticos precisos de miopía, antigmatismo, glaucoma, retina y vitrio, córnea, cirugía plástico-ocular, oftalmología pediátrica. Por encima de todo, prevención. Es Visión Paraíso, clínica oftalmológica en el Multiplaza Paraíso, nivel Caracas, 822-6800. En La Quinta no solo reparamos el aire acondicionado de tu carro y sus fallas eléctricas, ahora también limpian los inyectores con equipos de primera tecnología para el perfecto funcionamiento de tu vehículo. Infórmate por el 0212-945-4342. La Quinta, repuestos y accesorios, solución profesional a tu alcance. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela, a través de su Fondo de Previsión Social, FONPRES CIB, por estar solvente tendrás atención primaria de salud, una póliza hogar, un servicio funerario básico, medicina vía internet a través de Medifon CIB online. Para mayor información, visítanos a nuestro portal www.cib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750 AM.
Bien, y se nos ha agotado el tiempo, nos despedimos en nombre de todo el equipo. Les deseamos feliz fin de semana para todos. Los dejamos con la entrevista. El Colegio de Ingenieros de Venezuela, Frenos Ávila y Pare a Tiempo y el Fondo de Previsión Social